Imaginemos que el secreto para lograr la cosecha perfecta y erradicar el hambre mundial no está escondido en la Tierra, Ya. sino enterrado bajo un laberinto de miles de millones de datos inconexos y que hasta ahora, pues nadie tenía el mapa para encontrarlo. Eso es una imagen potente, desde luego. ¿Verdad que sí? Un saludo muy cordial y una bienvenida muy cálida a quien nos acompaña hoy en esta nueva inmersión profunda. Nuestra misión es desentrañar una propuesta, la verdad es que fascinante. Se llama OAK, un modelo de mapa de conocimiento para la agricultura digital. Eso es, un documento elaborado por investigadores del University College Dublin. Exacto. Y vamos a explorar cómo plantean organizar este gigantesco y francamente caótico volumen de conocimiento agrícola. O sea, el objetivo es que deje de ser un montón de ceros y unos incomprensibles y pase a ser una herramienta real. A mí personalmente me fascina el potencial de poner orden en todo este caos. Bueno, es un placer estar aquí para analizar esta propuesta, como siempre. Y, a ver, sí, la promesa de la agricultura digital suena maravillosa sobre el papel. Claro, drones, satélites, todo eso. Sensores por todas partes, sí. Sin embargo, yo creo que hay que adoptar una postura bastante cautelosa desde el primer minuto, porque tener montañas de datos no equivale ni por asomo a tener conocimiento útil. Totalmente. Generamos gigabytes de información en el campo a una velocidad asombrosa, pero nuestra capacidad para entender esa información, cruzarla y, sobre todo, aplicarla para tomar una decisión en el mundo real, está severamente estancada. Espera, pero a ver, ¿por qué está estancada? Porque, para poner en contexto a nuestra audiencia, hoy en día cualquiera pensaría que la agricultura ya es súper tecnológica. Sí, sí lo es. Quiero decir, los datos provienen de la experiencia diaria de los agricultores, de estudios de agronomía hiperdetallados, de inmensos procesos de minería de datos. Si tenemos toda esa tecnología funcionando, ¿por qué dices que el conocimiento está roto? Pues porque cada una de esas fuentes habla un idioma completamente distinto. Es el problema eterno de la inconsistencia. Ah, vale. Una torre de Babel agrícola, digamos. Exactamente. Fíjate en un concepto tan básico como el alto rendimiento en un cultivo, lo que en el documento original llaman High Crop Yield. Ajá. Imagina dos investigaciones distintas de minería de datos intentando predecir qué condiciones se necesitan para lograr ese alto rendimiento en el trigo de invierno. Vale, el trigo de invierno, lo tengo. Ambos modelos matemáticos funcionan a la perfección en sus respectivos ordenadores. Pero cuando intentamos integrar los descubrimientos de ambos estudios en un único sistema global de inteligencia artificial, fracasan estrepitosamente. Claro, porque cada investigador define alto rendimiento a su manera, ¿no? Eso es. O sea, si un autor dice que alto rendimiento son, no sé, 5 toneladas por hectárea y el otro dice que son 7, pues el ordenador se vuelve loco, no sabe qué hacer. Exacto, choca directamente. Es que esto es como intentar cocinar un plato estrella para un gran banquete usando recetas de 5 países diferentes. Uy, sí, menudo desastre. Claro, en una receta te piden los ingredientes en tazas, en otra te los piden en gramos, la tercera usa onzas, y luego llega otra que te dice que añadas una pizca de sal a ojo. Ya, ya. El resultado en la cocina es un caos absoluto, imposible de replicar. Imagino que esto es exactamente lo que ocurre con los algoritmos, ¿verdad? Cuando intentan digerir estas bases de datos que son totalmente incompatibles. Esa analogía de la cocina da en el clavo, la verdad. Y a ver, el problema va mucho más allá de las unidades de medida. ¿Ah, sí? Sí, porque la minería de datos por sí sola es inútil si la forma de representar ese dato varía de un proceso a otro. Algunos investigadores guardan sus hallazgos como vectores matemáticos, otros como redes neuronales preentrenadas, otros usan reglas lógicas simples, del tipo si pasa A, entonces B. Ya, claro, el formato en sí mismo es distinto. Eso es. Y esto me lleva a plantear una pregunta fundamental que critica el estado actual de las cosas. O sea, ¿de qué sirve tener los sensores de humedad más avanzados en el suelo o los mejores algoritmos predictivos si el resultado final de toda esa investigación termina acumulando polvo como un PDF incomprensible en una revista científica? Ya que nadie más puede integrar ese PDF en su software de gestión. Nadie. Es conocimiento aislado. Entiendo el punto. Pero históricamente hemos tenido formas de organizar la información. Existen los sistemas basados en reglas o las ontologías tradicionales. ¿Por qué no usamos simplemente una base de datos de las de toda la vida y obligamos a todo el mundo a usar las mismas reglas?
porque la agricultura es un entorno vivo, tremendamente complejo. Los sistemas basados en reglas, esos de si la temperatura sube de 30 grados, riega, pues no escalan. Se quedan cortos. Muy cortos. Cuando tienes decenas de miles de reglas interconectadas para diferentes plagas, diferentes climas y semillas, es que es literalmente imposible auditar el sistema completo para ver si hay contradicciones. Claro, te pierdes en ese mar de reglas. Y por otro lado, el conocimiento estático, como una ontología tradicional, que al final solo es un vocabulario fijo, no se puede generalizar. Lo que funciona en un clima húmedo no te sirve de nada en uno árido. Vale. Entonces estamos intentando resolver un problema que es súper dinámico. Exacto. Pero la propuesta que traemos hoy, este modelo híbrido, utiliza términos que a primera vista pueden sonar bastante opacos. Sí, la jerga es densa. Mucho. Así que, antes de meternos en la maquinaria de su solución técnica, necesitamos definir un poco las piezas del tablero, porque en la ciencia de datos estas palabras tienen significados muy concretos. Fundamental. Empecemos por lo básico, el conocimiento. Aquí el documento simplemente lo define como la información procesada y la comprensión sobre un tema. Hasta aquí nada raro. No, es la base. Pero luego hablan del mapa de conocimiento, el knowledge map. ¿Qué es eso exactamente? Pues un mapa de conocimiento, según lo definen, es una representación espacial y dinámica de la información. Piensa en ello como una visualización fluida de cómo se relacionan los conceptos en un momento dado. Vale, espacial y dinámico. Luego introducen el grafo de conocimiento, o knowledge graph. Esto es un conjunto de pares compuestos por nodos y aristas. O sea, las entidades y cómo se relacionan entre sí. Exactamente. Es una estructura hiperdinámica. Es muy similar a cómo Google conecta tu búsqueda de un actor con las películas en las que ha actuado y su fecha de nacimiento, por ejemplo. Entendido. Súper interconectado. Y finalmente está la ontología, que es simplemente una especificación formal y basada en texto del vocabulario de un campo. Es decir, es rígida, es completamente estática. A ver si lo puedo aterrizar con un ejemplo para quienes nos escuchan. Es como jugar al ajedrez, ¿no? A ver, La ontología sería el reglamento impreso y el tablero físico con sus 64 casillas. O sea, las reglas inmutables de lo que existe y cómo puede moverse cada pieza. sí, me gusta. En cambio, el mapa de conocimiento sería el registro en vivo de una partida frenética que se está jugando en este momento, anotando dónde está cada pieza, qué alfil amenaza a qué torre y cómo cambia la presión en el tablero turno a turno. Me parece una metáfora excelente para diferenciar los conceptos. Pero fíjate que justo aquí es donde encuentro una contradicción enorme en la premisa del texto. ¿Una contradicción? ¿En qué sentido? Los autores critican, y con razón, que las ontologías son inútiles para la agricultura porque son rígidas y no se pueden adaptar a los cambios de clima o rendimiento. Sí, lo acabamos de comentar. Pues bien, la base central del modelo que proponen para solucionar esto se llama modelo OAK, que por sus siglas en inglés significa mapa de conocimiento basado en ontologías. Ah, claro. ¿No es esto tropezar con la misma piedra? O sea, critican la ontología y luego la usan como base. ¿Por qué usar un tablero rígido para intentar capturar algo tan cambiante y caótico como el clima o las cosechas? Pues mira, te confieso que esa fue exactamente mi primera reacción al leerlo. Parece un contrasentido total. Totalmente. Pero creo que aquí es donde entra la audacia de su arquitectura, porque intentan fusionar ambos mundos, el estático y el dinámico, mediante un puente matemático. No rechazan el tablero rígido, sino que lo usan como un ancla. A ver cómo justifican eso. Pues plantean una ecuación fundamental para definir su mapa. Dicen que KM, o sea, el mapa de conocimiento, es igual a C I T S R. Vale, siglas sueltes. Claro. Y si veo esa ecuación suelta, pues me quedo igual, no me dice nada. Vamos a traducir esto a la realidad de una granja. Vale, vamos a desglosarlo con un ejemplo práctico de un cultivo, ¿sí? La C representa los conceptos abstractos. Por ejemplo, el nivel de humedad o el pH del suelo. Vale, el concepto puro. La I son las instancias, es decir, los datos reales recogidos hoy por el sensor como 30% de humedad. Ajá, el dato concreto. La T son las transformaciones, que son las funciones matemáticas que el algoritmo decide aplicar sobre esos datos. Por ejemplo, calcular el promedio semanal de esa humedad. Perfecto, la operación. Luego, la S representa los estados, que es el resultado final de aplicar esa transformación matemática a los datos. Y finalmente, la R
son las relaciones entre todas estas variables que hemos mencionado. Vale, visto así tiene sentido. Al estructurarlo de esta manera matemática, fuerzan el caos del mundo real a encajar en un molde predecible. Esa es la idea teórica, sí. De las bases de datos en bruto mediante análisis y algoritmos. El trabajo sucio, digamos. Exacto. Y en el otro extremo, el tercer bloque, es el Knowledge Management System, que es básicamente una base de datos gigante de grafos preparada para recibir información superestructurada. Pero el problema no está en los extremos. El problema en la ciencia de datos siempre ha sido cómo conectarlos sin perder información por el camino. Ahí vamos. Y ahí es donde introducen su pieza central. La sala de máquinas, que llaman el Knowledge Wrapper, el envoltorio de conocimiento. El famoso envoltorio. Me encanta este concepto. Lo visualizo como una cadena de montaje en una fábrica automatizada. El conocimiento en bruto entra por un lado desde el minero de datos, se etiqueta meticulosamente, se empaqueta en cajas estandarizadas y sale por el otro lado como un cubo de datos perfecto, ordenado y listo para ser almacenado. Es una forma muy limpia y visual de verlo. Pero la realidad técnica de ese envoltorio, si nos fijamos bien en el documento, es un embudo bastante estricto. ¿Un embudo? ¿Por qué? Para lograr esa estandarización tan perfecta, fuerzan a que cualquier nuevo descubrimiento agrícola tenga que pasar obligatoriamente por 6 pasos secuenciales muy rígidos. Vale, 6 pasos. Vamos a verlos, porque creo que aquí está el núcleo de todo. ¿Cuál es el primero? El primer paso es identificar el modelo, es decir, averiguar qué técnica de minería de datos se usó originalmente en la investigación. Claro, el sistema necesita saber de entrada si el dato viene de una red neuronal que analizaba imágenes o de una simple regresión lineal, ¿no? Si no sabe cómo se cocinó el dato, no sabe cómo guardarlo. Exacto. El paso 2 es identificar los conceptos. Tienen que buscar a qué concepto agrícola específico de la ontología se refiere ese dato. Decirle al sistema, oye, esto se refiere al pH del suelo o a la tasa de siembra. Vale, ponerle la etiqueta correcta de su vocabulario. Eso es. El paso 3 es generar las instancias. Consiste básicamente en asociar los valores concretos, los números reales de ese estudio, a los conceptos que acabamos de identificar en el paso 2. Hasta ahí parece muy lógico, la verdad. Identificas el origen, le pones la etiqueta y le asignas el valor numérico. ¿Y luego? ¿Los pasos 4 y 5? Pues el paso 4 consiste en identificar las transformaciones matemáticas que se aplicaron. Imagina que el estudio original calculó la desviación estándar del crecimiento de la planta. Pues hay que registrarlo. Ajá, apuntar qué operación se hizo. Y el paso 5 es generar los estados, o sea, el resultado concreto de esa transformación. Y ya, finalmente, el paso 6 es generar lo que llaman turtles. Hagamos un pequeño inciso ahí, porque la palabra tiene tela. Cuando dicen turtles, no hablan de tortugas, evidentemente. No, no tiene nada que ver con reptiles. Son archivos en formato RDF, que en esencia es la forma estándar que tiene la web semántica de vincular datos en grupos de 3. Un sujeto, un predicado y un objeto. Tripletas. Exacto. Es como decir, la parcela A es el sujeto, tiene, que es el predicado, un pH alto, que sería el objeto. Así es como la base de datos final puede tejer esa inmensa red de relaciones y consultas. Exactamente, así se construye el grafo. Pero mira, aquí quiero hacer una crítica bastante severa a la viabilidad de este proceso. ¿Dispara? Al revisar cómo proponen implementar este envoltorio, los mismos investigadores admiten un fallo en su propio cuello de botella. En los 6 pasos. Sí, mencionan explícitamente que el paso 5, el de generar estados, a veces ni siquiera se usa. ¿Cómo que no se usa? Ponen el ejemplo de los modelos para predecir el rendimiento de los cultivos y reconocen que, en esos casos, el conjunto de estados es casi nulo o irrelevante. Ostras. Entonces, obligar a que todo científico de datos tenga que procesar su investigación a través de este laberinto de 6 pasos, sabiendo que algunos son inútiles dependiendo del contexto, a mí me parece una pesadilla burocrática tremenda, un freno enorme para cualquier desarrollador. Es un cuello de botella frustrante, sin duda. A nadie le gusta la burocracia, y menos a los científicos de datos. Pero, a ver, si queremos evitar el caos de las recetas con distintas medidas que hablábamos al principio, esta estandarización forzosa parece el precio a pagar, ¿no? Puede ser, pero es un precio alto. Ya. Ahora bien, para que esa cadena de montaje sepa qué etiqueta ponerle a cada cosa sin equivocarse, necesita un manual de instrucciones masivo. O sea, el sistema no puede inventarse los términos sobre la marcha. Obviamente no.
Y ese manual hiperdetallado es la ontología que han creado desde cero los autores. Lo llaman Agriont. Y hay que reconocer que Agriont es verdaderamente ambicioso. No se han limitado a hacer una listita de tipos de lechugas o tractores. ¿Qué va? ¿Qué va? Han construido una estructura que abarca múltiples subdominios, porque entienden que la agricultura moderna no ocurre aislada. Claro, está todo conectado. Tienen la parte de agricultura pura, por supuesto, pero integran un subdominio entero para el Internet de las cosas, el IoT. Para clasificar todos los sensores y cacharros. Exacto. Tienen un subdominio geográfico para dar contexto de latitud, longitud, zonas climáticas y hasta un subdominio de negocios para abarcar la parte comercial y la cadena de suministro. Y por supuesto los conceptos de minería de datos, ¿verdad? Tipos de clasificación, clustering. Todo eso también está tipificado, ¿sí? Es que, para dimensionar esto, los números que dan en la tabla 1 del estudio son de vértigo. El núcleo de Agriont cuenta con 361 clases principales. Pero lo verdaderamente abrumador son los axiomas lógicos. Sí, las reglas que conectan todo. Tienen casi 8.000 axiomas lógicos solo relacionados con la agricultura. Y la cifra roza los 14.000 si metemos los datos geográficos. Una barbaridad. Para poner esos 14.000 axiomas en perspectiva, es como intentar redactar y mantener actualizado un manual de instrucciones enciclopédico, la Biblioteca de Alejandría de la Agronomía, vaya, que defina el comportamiento, el ciclo vital y la relación matemática de cada semilla, de cada fertilizante, del transporte, del consumo. Es un esfuerzo de clasificación titánico. Suena a una hazaña técnica impresionante, no te lo niego. Pero vamos a bajar esos números a la realidad del campo. A ver. Tener 14.000 reglas o axiomas está genial, pero el propio documento refleja que actualmente el núcleo solo tiene 1.183 individuos o instancias reales. Es una fracción muy pequeña. Muy pequeña. Y aquí reside la debilidad más grande de este enfoque, a mi juicio. La agricultura es una ciencia hiperlocal. Cierto. El suelo arcilloso en Irlanda, que es donde se desarrolló este estudio, reacciona a los fertilizantes de una manera completamente distinta a un suelo árido en el sur de España o a un suelo volcánico en América Latina. Nada que ver, claro. Entonces, lanzo la pregunta retórica. ¿Quién va a mantener este superdiccionario? Cada vez que aparezca una nueva mutación de un hongo en un cultivo de café o se invente un fertilizante nuevo, alguien tiene que entrar manualmente a la ontología y programar cientos de axiomas nuevos para que el sistema no se quede obsoleto. Uf. El mantenimiento humano a esa escala es completamente insostenible. Ya, viéndolo así. Me pregunto si en el futuro una inteligencia artificial podría leerse las investigaciones y actualizar esos axiomas automáticamente. Pero tienes toda la razón. Hoy por hoy el mantenimiento manual parece una montaña inescalable. Es que es imposible. Aún así, asumiendo que el diccionario Agriont está completo por ahora para hacer pruebas, toda esta arquitectura de envoltorios y axiomas tiene que demostrar su valía. No nos podemos quedar en la ecuación en la pizarra. Hay que llevarlo al mundo real. Exacto. Veamos cómo se comporta esto cuando lo alimentamos con consultas reales para intentar, no sé, salvar una cosecha. Para ponerlo a prueba en el documento, montaron un servidor de conocimiento basado en herramientas de código abierto como Apache Jena y Fuseki. Ajá. Y usan un lenguaje de consulta llamado Sparkle. En el texto detallan un par de casos de uso muy reveladores sobre cómo este sistema resuelve problemas concretos que a un agrónomo le llevarían semanas de leer documentos sueltos. Mira, me fascina el primer caso práctico que mencionan. Lo llaman el regresor 004. Ese es muy interesante. El objetivo aquí es averiguar el pH del suelo de una parcela en concreto, pero sin tener que ir allí con un sensor a hacer una medición física directa. Todo basándose en la minería de datos previa. Un reto de predicción puro. Y lo que hace el sistema es brillante. Como no tiene el dato directo de esa parcela, busca en su inmenso grafo de conocimiento la información histórica de los campos vecinos. Eso es. Aplica a transformaciones matemáticas para encontrar el pH mínimo, el máximo y el promedio de esos campos colindantes. Y al cruzar esa información estructurada, el modelo de regresión logra predecir con altísima precisión cuál debe ser el pH del terreno central. Es un uso excelente de la topología y de los datos relacionales. Demuestra que el sistema entiende que la relación vecino-D es útil para inferir propiedades físicas del suelo. Totalmente. Pero el segundo caso que exponen es
todavía más crítico, diría yo, para la supervivencia económica de una granja. Se trata de un modelo de clasificación, el Classifier 016, basado en un estudio real sobre enfermedades del arroz. Imagina que eres agricultor y ves unas manchas raras en tu cultivo de arroz. Entras al sistema preguntando cómo identificar, por ejemplo, la podredumbre de la vaina, que es una enfermedad súper destructiva. Sí, la sheath rot. Si hicieras esto en un buscador tradicional tipo Google, te devolvería 20 artículos científicos larguísimos, y a ver quién los entiende. Y cada uno con sus propias métricas, volviendo al problema inicial. Claro. Pero aquí el sistema te devuelve directamente un modelo de clasificación matemático listo para usar. Y no solo detecta esa enfermedad, sino que te dice, oye, este modelo está entrenado para identificar hasta 4 enfermedades distintas del arroz, incluyendo la mancha parda de la hoja. Te entrega la herramienta en bandeja. Es que es un valor incalculable. Te dice exactamente qué atributos o variables debes medir en tu planta y cómo pasarlos por el modelo. Evita que el agrónomo tenga que reinventar la rueda en cada cosecha. Y yo estoy de acuerdo en que alcanzar este nivel de interoperabilidad es clave. Donde el conocimiento se vuelve una herramienta de software instantánea, eso es el verdadero santo grial de la agricultura digital. Sin duda. Demuestra que el modelo Oak, a nivel arquitectónico, funciona. Logra unir ese vocabulario estricto de la ontología con los resultados impredecibles y dinámicos del machine learning. Sí. Pero, y aquí viene mi pero final y contundente, Adelante. no puedo dejar pasar una falla monumental que invalida todo este esfuerzo si hablamos de su adopción en el mundo real. ¿Te refieres a la interfaz de usuario? Porque la idea hasta ahora suena casi mágica. Me refiero a que la magia requiere saber hablar un idioma arcano. Como te comenté antes, para extraer esa herramienta maravillosa que detecta enfermedades en el arroz, el usuario tiene que hacer la consulta en lenguaje de programación SparkQL. El código SparkQL, claro. Estamos hablando de abrir una consola de comandos y teclear bloques de código puro, con sintaxis de prefix, select, where, anidar variables con signos de dólar. Sí, no es precisamente intuitivo. Seamos completamente francos. Ningún agricultor del mundo, e incluso me atrevería a decir que una minoría ínfima de agrónomos de campo, se va a sentar en su tractor con un portátil manchado de barro a teclear código semántico para predecir si su arroz tiene hongos. Es una barrera de entrada técnica gigante, absurda. Fíjate, viéndolo así, es como tener acceso ilimitado a todos los libros de la Biblioteca de Alejandría, pero el bibliotecario te exige que le pidas los libros hablando en sánscrito antiguo. Tal cual. Si te equivocas en una sola coma al decírselo, no te da absolutamente nada. Es un puente crucial de usabilidad que simplemente no han construido aún. Lo mencionan de pasada. Sí, en las conclusiones hablan vagamente de la idea de crear un navegador de conocimiento visual e intuitivo en el futuro. Pero ahora mismo, la herramienta es un juguete exclusivo para arquitectos de software. Exactamente, es un prototipo brillante en la sala de servidores de una universidad, pero inútil hoy por hoy en el surco de la Tierra. Bueno, si resumimos todo nuestro viaje de hoy en esta inversión, yo creo que el panorama está bastante claro. Sí, las cartas están sobre la mesa. La agricultura moderna genera muchísimos más datos de los que podemos entender y sufre de una fragmentación masiva. El modelo Oak soluciona este problema de inconsistencia, forzando esa estandarización estricta, el famoso envoltorio de 6 pasos. Ese cuello de botella, sí. Y lo ancla todo a su monumental diccionario Agriont. Y oye, funciona. Crea un ecosistema que convierte investigaciones estáticas en herramientas vivas. Así es, logra ese puente, convierte el caos en estructura, pese a las pegas del mantenimiento manual y la barrera técnica. Pese a hablar sánscrito antiguo, sí. Pero antes de despedirnos hoy, me gustaría dejar flotando una reflexión para nuestra audiencia, que va un poco más allá del análisis técnico que hemos hecho. A ver, ¿qué nos planteas? Imagina que en la próxima década logramos superar estos obstáculos de interfaz, que conseguimos mapear, traducir y estructurar absolutamente cada gota de conocimiento agrícola en un grafo perfecto, a nivel mundial. Vale, el escenario ideal. ¿Qué pasará cuando conectemos ese inmenso mapa estelar de datos a una inteligencia artificial verdaderamente autónoma? O sea, ¿podría la granja del futuro tomar decisiones críticas por sí sola, aplicar tratamientos planta por planta y cultivarse a sí misma sin ninguna intervención humana simplemente consultando su propio oráculo de datos? Es un horizonte apasionante, pero profundamente transformador, porque supone un cambio de paradigma total. Totalmente. Para tomar nosotros mejores decisiones humanas, a que el conocimiento alimente directamente a las máquinas para que decidan y actúen por nosotros.
¡Qué barbaridad! Pues con esa imagen en mente, de inmensas granjas silenciosas gestionadas por algoritmos y redes invisibles de conocimiento, ponemos punto final a la inmersión profunda de hoy. Ha sido un debate intenso e interesantísimo. Sin duda. Queremos agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos a desentrañar esta densa pero fascinante arquitectura digital. Os invitamos a quienes nos escucháis a seguir cuestionando cómo organizamos la información en esta era de saturación. A veces, el secreto para entender la Tierra no está en cavar más hondo, sino en conectar mejor los datos que ya tenemos. Hasta la próxima. Un saludo, hasta pronto.